Dentro de las formas farmacéuticas tenemos entonces algunas presentaciones para uso parenteral, que es lo que habitualmente escuchan o la gente denomina inyecciones. En la vía parenteral tenemos la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intravenosa. El medicamento entonces va a venir en una ampolla. Puede venir en forma líquida y de ahí se va a administrar, o puede venir en forma líquida y se tiene que diluir. Se tiene que poner en un líquido, ahí estamos hablando de la vía intravenosa. Se tiene que poner en un líquido y se le va pasando al paciente diluido. Lo otro, también hay unas presentaciones que se denominan liofilizado. Eso es un polvo, tiene un líquido en el cual se diluye ese polvo, eso se denomina reconstituir. Y ya ese líquido que contiene el polvo que se diluyó ahí, que tiene principio activo, se pone a su vez en más líquido, líquidos endovenosos, y se le pasa al paciente. Cuando se va entonces a diluir para pasar un medicamento intravenoso, usualmente se administra en solución salina al 0.9%, comillas, solución salina normal, comillas, así lo van a ver, lo van a escuchar, o en otro líquido que se llama dextrosa, y se utiliza más la dextrosa al 5%. Entonces, dependiendo del medicamento, se puede diluir en cualquiera de los dos, o se tiene que diluir o en salino o en dextrosa. Y no es pues como lo habitual, pero algunos medicamentos se tienen que pasar, por ejemplo, en otros líquidos como agua destilada. Entonces, muchos de los medicamentos para vía intravenosa, muchos no, la mayoría, hay que diluirlos en un líquido, Puede ser solución salina, puede ser dextrosa, para pasarlo al paciente. Todo lo que se vaya a administrar por vía parenteral debe cumplir ciertas condiciones. Entonces, lo primero, el pH y la presión osmótica debe ser similar al sitio donde se va a aplicar, donde se va a administrar. Entonces, llámese músculo, llámese sangre. Segundo, debe tratar, o en la medida de lo posible se debe tratar, evitar que tenga pirógenos. Un pirógeno es una partícula, una sustancia que va a causar activar el sistema inmune, las defensas, y eso va a generar fiebre. Y también, en la medida de lo posible, tratar de tener material, de no tener material que cause alergia, en la medida de lo posible. Eso sí no siempre cumple, y eso varía con cada paciente, entonces es imposible. Entonces, similar pH, entonces pH de 7.35 por ahí. Similar presión osmótica, entonces una osmolaridad por ahí de 290 a 300 miliosmol litro. Tratar de no tener pirógenos y material alergénico. Y lo otro ya se depende de la vía. En el caso de la administración intravenosa, que la sustancia sea hidrosoluble, no lipo, hidrosoluble. Al menos los excipientes hidrosolubles. Porque recuerden que la sangre es un medio acuoso. Si yo aplico un lípido en sangre, va a ser difícil que me llegue al sitio de acción, y lo otro puede causar hemólisis o daño a los glóbulos rojos. Entonces debe cumplir esas condiciones. Para la vía intravenosa,
Hay entonces como dos formas de administrar. Hay dos métodos para administrar el medicamento. Se puede pasar en bolo o dosis de carga. Eso es pasar una cantidad alta del medicamento rápido. Y eso básicamente se hace para lograr un efecto rápido. Estoy en una situación o contexto de urgencia. Necesito rápido el efecto del medicamento, entonces lo administro intravenoso en dosis alta. ¿Qué riesgo tengo de administrar un bolo de un medicamento que pueda presentar el paciente toxicidad? ¿Por qué? Porque estoy administrando una dosis alta. Entonces bolo, dosis de carga, paso rápido, una dosis alta, diluyo, igual hay que diluir, pero en poquito volumen. Y ojo que no es pasarlo a chorro, es ponerlo en unos minutos, no. Dependiendo del medicamento, 15, 20, 30, 45 minutos. Entonces busco un efecto rápido. La otra forma de administrar vía intravenosa es una infusión, que es lo que también van a escuchar como un goteo. En la infusión el medicamento se pasa lento, se diluye en más volumen y se pasa más tiempo. ¿Por qué? Uno, para mantener un efecto varias horas. Entonces, por ejemplo, le pusieron el bolo, alcanzaron el efecto, ya le dejan la infusión para mantener el efecto que alcanzaron. Dos, cuando son sustancias irritantes que pueden dañar el tejido, pueden dañar la vena. Entonces se pone lento, se pone despacio, muy diluido. O cuando sea una sustancia muy tóxica, un medicamento que tenga muchos efectos adversos potenciales. Entonces ahí se prefiere administrar venoso, lento, en goteo, en infusión, e ir vigilando al paciente. Con la vía intramuscular, entonces hay varios sitios de aplicación. Se utiliza más, por ejemplo, la región glútea o se utiliza, por ejemplo, el deltoides en el hombro. Ya eso depende pues del medicamento. Está la opción de un efecto rápido de sustancias que se absorban rápido o de sustancias que tengan un mecanismo de depósito. El depósito es que se aplica el medicamento y el medicamento se va a quedar varias horas o días ahí en el músculo, en el sitio que se aplicó, y se va a liberar lento desde ahí. Entonces eso es un medicamento de depósito. Puedo tener entonces acción rápida. Entonces, por ejemplo, un diclofenac intramuscular. Paciente con dolor, le administran, le aplican el diclofenac y en 1 o 2 horas ya está viendo el dolor. Y tiene el efecto del medicamento, incluso en menos. En el de depósito, el medicamento se va a estar liberando varios días. Entonces, por ejemplo, la penicilina benzatínica, esa se usa en amigdalitis, se aplica una sola dosis, 1.200.000 unidades. Se administra en región glútea y eso se queda ahí, se va liberando hasta 20 días o más del sitio de aplicación. O también, por ejemplo, el complejo B, que son las vitaminas del grupo B y a veces tiene más cosas. Eso se aplica y eso se va liberando lentamente desde el sitio donde se aplicó. Con la vía intramuscular es importante el flujo sanguíneo. Entonces la absorción y la liberación de principio activo se va a dar según el flujo sanguíneo del músculo, del sitio de los capilares de la zona donde se aplicó. Entonces, por ejemplo, cara interna del muslo tiene más irrigación, se absorbe más rápido. Región glútea, deltoides tienen
una irrigación pues menor comparada con la cara interna del muslo, se absorbe más lento. En cara interna del muslo solo se aplica un medicamento que se llama adrenalina. En general, la cara interna del muslo no se utiliza para administrar otros medicamentos.